Divisor de frecuencias pasivo de 3 vías de segundo orden. Presentamos un crossover de 3 vías que puede ser usado con amplificadores de hasta 500 vatios por canal. Este circuito tiene una entrada que recibe la señal de audio full rango del amplificador y la entrega repartida para el tweeter, el parlante medio y el woofer. Produce una atenuación de 12 decibeles por octava en una impedancia de 8 ohmios. Características. El divisor de frecuencias está formado por 3 circuitos. Un filtro pasaaltos formado por un condensador en serie y una bobina en paralelo. Un filtro pasabanda formado por un condensador en serie y una bobina en serie. Y un filtro pasabajos formado por una bobina en serie y un condensador en paralelo. Las frecuencias que entrega cada filtro son las siguientes. El filtro pasabajos va de 20 Hz a 1000 Hz. El filtro pasabanda va de 1000 Hz a 2500 Hz. Y el filtro pasaaltos va de 2500 Hz hasta la capacidad de reproducción del tweeter. Recordemos que podemos cambiar los valores de las bobinas y condensadores hasta lograr el corte de frecuencias acorde a nuestro gusto. También es necesario hacerlo cuando los condensadores que usemos requieran una frecuencia específica. Materiales. Circuito impreso que puede hacer con la ayuda del PDF que entregamos en este proyecto. 16 metros de alambre magneto calibre 21, 6 metros calibre 18 y 12 metros calibre 16. Láminas de hierro silicio en forma de I con perforaciones en los extremos. Estas son recicladas de transformadores viejos. Resistencia de 20 vatios con una impedancia de entre 8.2 y 15 ohmios. 2 condensadores de 4.7 microfaradios a un voltaje de más de 200 voltios. 6 condensadores de 22 microfaradios a un voltaje de más de 200 voltios. 8 terminales tipo espadín o lengüeta de 6.3 milímetros. Un carrete plástico que puede ser reciclado de un rollo de esparadrapo o cinta pegante. 4 tornillos de 1/8 por 1.5 pulgadas con tuerca y arandela. Pegante instantáneo. Pegante sintético para madera. Thinner. Cinta de enmascarar. Láminas de cartón paja. Soldadura de estaño. Papel adhesivo transparente. Y pintura negra a base de aceite. Herramientas. Un multímetro que tenga el servicio de medición de milihenrios. Tijeras. Cautín. Bisturí tipo punta de lanza. Destornillador. Pinzas. Un marcador y un lápiz. Lija de grano grueso. 1 metro. Un cepillo de dientes reciclado. Una broca de 5/64 de pulgada. Y un taladro eléctrico. Construcción. Para construir las formaletas de las bobinas cuadradas requerimos un cartón grueso de al menos 3 milímetros y que sea muy rígido. Por esta razón debemos pegar 3 láminas de cartón paja haciendo un emparedado. Entre cada lámina se aplica abundante pegante para madera. Se coloca una tabla y sobre ella bastante peso para que la adherencia entre las láminas sea óptima. Mientras secan las láminas de cartón, tomamos el carrete plástico que será el núcleo de la bobina del tweeter y le hacemos una perforación en la base del cilindro donde iniciaremos a enrollar el alambre. Y otra perforación en el borde externo del aro en sentido opuesto al anterior donde terminaremos de enrollar el alambre. Introducimos el alambre en el orificio del cilindro, lo aseguramos y comenzamos a enrollar los 16 metros de alambre magneto calibre 21, teniendo en cuenta que no quede montado o con espacios muy amplios entre una vuelta y otra.
el alambre debe quedar lo más apretado posible. Las vueltas de alambre deben quedar juntas y ordenadas. Recuerde que el alambre magneto tiene un baño de barniz dieléctrico que aísla cada vuelta, no debe pelar el alambre. Al terminar de enrollar los 16 metros de alambre, la punta del final se introduce en el orificio del borde externo para asegurar que no se desenrolle el alambre. Utilizando un trozo de lija de grano grueso, lijamos ambas puntas del alambre de la bobina. Esto se hace con el fin de retirar el barniz dieléctrico y así tener conducción de electricidad que permite medir la bobina. Para verificar que la bobina quedó con el valor correcto, se coloca el multímetro en la escala de 20 milihenrios y se conecta una punta en cada terminal de la bobina. Deberá medir aproximadamente 0.65 milihenrios. Cortamos los terminales de la bobina a un tamaño ideal para que entren en la tarjeta y los lijamos muy bien para que luego pegue la soldadura. Ahora aislamos la bobina con papel adhesivo transparente. Se mide la altura de la bobina y cortamos una tira larga de papel adhesivo. Retiramos el papel protector y terminamos pegando el papel adhesivo sobre el alambre. Así queda protegido de posibles raspaduras y se mantiene ajustado. Ahora, para hacer la bobina del parlante medio, utilizamos 28 láminas de hierro silicio de 6.8 centímetros de largo por 1.2 centímetros de ancho, que sumadas dan una altura de 1.5 centímetros. Tomamos una de las láminas y colocamos el borde interno de uno de los orificios en la orilla del cartón paja. Luego marcamos la distancia que hay entre los dos bordes internos de los orificios. Medimos desde la marca hasta el borde de la hoja y trasladamos esa medida a la parte superior de la hoja. Cortamos la hoja usando el bisturí y una regla. Tomamos las 28 láminas de hierro silicio y las unimos con cinta de enmascarar, así creamos el núcleo de la bobina. Deben quedar bien ajustadas y alineadas. Luego colocamos el núcleo al borde de la tira de cartón paja que cortamos y enrollamos una vuelta. Marcamos donde terminamos de enrollar el cartón y cortamos el excedente. Verificamos que el cartón quedó a la medida y lo pegamos alrededor del núcleo usando pegante instantáneo. Podemos ver cómo el núcleo de láminas concuerda perfectamente con el dibujo en el circuito impreso. Medimos el ancho de la formaleta dibujada en la máscara de componentes. Ahora ya tenemos listo el emparedado que hicimos con las 3 láminas de cartón paja. Marcamos sobre el cartón la distancia que medimos en la máscara de componentes y cortamos con el bisturí. Luego marcamos la misma distancia a manera de cuadrado en la tira de cartón
cortamos 2 cuadrados iguales. Ahora, usando el extremo del núcleo como molde, dibujamos un cuadrado en el centro del cartón. Cortamos el recuadro con el bisturí de punta de lanza hasta hacer una ventana. Al introducir el núcleo en la ventana, vemos como el cartón no pasa. Por tanto, debemos pulir con el bisturí hasta que quede justo a la medida. Ahora la ventana ya encaja. Procedemos a hacer lo mismo con la otra pieza de cartón. Colocamos la otra ventana al otro lado del núcleo. Retiramos con cuidado el núcleo de hierro silicio. Esta es nuestra formaleta. Le aplicamos pegante instantáneo en ambas uniones de los laterales con el centro de la formaleta. Luego procedemos a pintar la formaleta con barniz o pintura a base de aceite. Esto le da rigidez al cartón, lo protege de la humedad y le da un buen acabado. Introducimos nuevamente las láminas en el centro de la formaleta. La formaleta deberá tener los dos orificios que coincidan con las perforaciones del circuito impreso por donde pasará el alambre de la bobina. Hacemos las dos perforaciones . Las perforaciones van totalmente opuestas diagonalmente. Introducimos el alambre en el orificio que está más cerca al núcleo, aseguramos la punta y enrollamos los 6 metros de alambre calibre 18. Debe quedar bien ajustado sin montarse una vuelta en la siguiente y no debe quedar espacio entre las vueltas. Todas las capas de alambre deben quedar parejas y simétricas. Al terminar de enrollar los 6 metros de alambre, debemos procurar hacerlo en el extremo opuesto al que comenzamos, para luego sacar la punta del alambre por el otro orificio de la formaleta. Esto asegura que el alambre no se desenrolle y se mantenga ajustado.
Verificamos que nuestra bobina de frecuencias medias esté en el rango de inductancia deseado. Se coloca el multímetro en la escala de 20 milihenrios y se conecta una punta a cada terminal de la bobina. Deberá medir 0.6 milihenrios satisfactoriamente. Ahora cubrimos la bobina con papel adhesivo transparente. Cortamos una tira larga que mida el ancho interior de la formaleta y cubrimos el alambre para así protegerlo de posibles peladuras. Lijamos ambas puntas del alambre para que sean los terminales de la bobina que entrarán en el circuito impreso. Para hacer la bobina del woofer, utilizamos 30 láminas de hierro silicio de 7.5 centímetros de largo por 1.3 centímetros de ancho, que sumadas dan una altura de 1.6 centímetros. Igual que como hicimos con el núcleo de la bobina de frecuencias medias, se cubre con cartón paja y se pega con pegante instantáneo. Los laterales de la formaleta se construyen con cartón grueso y se pegan a los lados de la estructura central de cartón que cubre las láminas o núcleo. Para finalizar la formaleta, se pintan con pintura a base de aceite. Esta formaleta también lleva los dos orificios de los terminales. El alambre se introduce por el orificio más cercano al núcleo y se asegura. Luego comenzamos a enrollar los 12 metros de alambre calibre 16, teniendo cuidado de que quede bien ajustado, sin montarse una vuelta encima de otra y sin dejar espacios. Todas las capas de alambre deben quedar parejas y simétricas. Al terminar de enrollar los 12 metros de alambre, pasamos la punta de alambre por el otro orificio de la formaleta. Esto asegura que el alambre no se desenrolle y se mantenga ajustado. Verificamos que al construir la bobina del woofer haya quedado con la inductancia deseada. Se coloca el multímetro en la escala de 20 milihenrios y se conecta una punta en cada terminal de la bobina. Para nuestra satisfacción, mide 1.8 milihenrios. Cubrimos el alambre de la bobina con el papel adhesivo transparente. Este protege el alambre y le da una buena presentación. Ahora procedemos a colocar los terminales tipo lengüeta en el circuito impreso. Soldamos un terminal juntando de manera simultánea la soldadura y el cautín sobre el punto a soldar. Soldamos el resto de los terminales. Vemos todos los terminales colocados y soldados correctamente. Colocamos los condensadores de 4.7 microfaradios sabiendo que deben quedar enfrentados en sus polos negativos. De igual manera deben colocarse los condensadores de 22 microfaradios del parlante medio y asimismo los 4 condensadores de 22 microfaradios del woofer. Es muy importante respetar la polaridad de los condensadores. Revise con cuidado la máscara de componentes. Ahora procedemos a soldar todos los condensadores.
Recuerde que la manera correcta de soldar se hace uniendo cautín, soldadura y pieza a soldar al mismo tiempo. Cortamos los excedentes de los terminales de los condensadores con la ayuda de un corta uñas o un cortafrío. Colocamos la resistencia de 10 ohmios a 20 vatios en su respectivo lugar y la soldamos. Colocamos la bobina del woofer colocamos la bobina del parlante medio y colocamos la bobina del tweeter. Soldamos los terminales de las bobinas y cortamos los excedentes de alambre. Las bobinas del woofer y del medio se aseguran con tornillos pasantes, arandela y tuerca. Deben quedar suficientemente apretadas. Ahora procedemos a lavar el circuito impreso por el lado de las pistas utilizando thinner y un cepillo de dientes. Debemos retirar todos los residuos de soldadura y grasa que queden en la tarjeta. Luego se seca con papel higiénico y se termina de limpiar con una brocha seca. De esta manera hemos ensamblado y terminado nuestro crossover de 3 vías de segundo orden. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Esta es la prueba de sonido de nuestro crossover de 3 vías de segundo orden. Este crossover lo pueden utilizar con salidas hasta de 500 vatios reales. Es un buen crossover. Si desean, por ejemplo, aumentar su potencia, pues deberán utilizar calibres más gruesos de alambre y obviamente recalcular la cantidad de vueltas utilizando un multímetro que lea milihenrios. Primero vamos a hacer una prueba con un parlante ordinario en cada salida para que se den cuenta que cada una entrega unas frecuencias diferentes. Luego utilizaremos parlantes adecuados para cada una. Bueno, primero probemos el tweeter. Ahí lo podemos escuchar. El parlante está haciendo de tweeter, obviamente no lo hace muy bien porque es un parlante ordinario y no es un tweeter. Bueno, ahora pongámoslo a reproducir medio. Eso sí lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien pues porque es un parlante más o menos medio. Y el bajo. Bueno, ahí tenemos un poco de bajo. Obviamente si tuviera una caja acústica, sonaría mucho más ronco. Bueno, ahora probemos la salida de tweeter, pero con un tweeter. Aquí tengo un tweeter y escuchemos. Usted se cuenta cómo suena. Da un sonido bastante agradable. Ahora, aquí tengo una corneta, entonces un driver que llaman, y le voy a conectar en el medio y escuchémoslo entonces. Bien, ahora
pasamos a las frecuencias bajas y vamos a conectar aquí un parlante de equipo, pues un parlante que tengo grande. Si escuchan frecuencias medias es porque estoy conectándolo a un bafle, no a un parlante solo, con su caja de solo bajos. Bueno, bien. Ahora, una última cosa. Si por ejemplo quieren más bajos, lo único que tienen que hacer es aumentar la cantidad de vueltas en la bobina de los bajos. En este caso tenemos 1.8 milihenrios. Un bajo bien, digámoslo, contundente. Es una bobina más o menos de 2.8 o 3 milihenrios. Sino que en este caso lo quise hacer de 1.8 porque voy a hacer un subwoofer por aparte. Entonces no necesito tanto bajo. Ya es cosa de cada uno que calibren las bobinas a la necesidad que tengan. Bueno, esperamos que este proyecto les sea de gran utilidad a todos. Y bueno, hasta le pueden sacar un dinero. Pueden hacer unos de estos crossover y pueden venderlos, ¿no? Quien quita que se ganen unos pesos. O simplemente lo disfruten para su sonido particular. Lo van a encontrar obviamente en nuestra página construyasuvideorocola.com. Que estén muy bien. Saludos a todos. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.